Ahí se está empezando a grabar. Se está empezando a grabar. Así que bueno, ahora un poco más formales. Vamos a dar inicio a esta actividad que bueno, la venimos desarrollando a lo largo del mes de mayo y que hemos dado en llamar charlas. Este es un conjunto, una serie de charlas que hemos dado en llamar problemáticas geográficas en los distritos del sur de Luján, aportes empíricos para pensar nuestras tesis. Esta es la cuarta charla del ciclo, y ya cerramos esta actividad hoy. Y bueno, no me presento porque veo que somos casi todos de la casa, todos conocidos, así que no hace falta mayor presentación. Y bueno, como les decía, esta actividad está pensada en el marco de la reforma del plan de estudio de la carrera de licenciatura en Geografía, y está organizada y pensada por dos cátedras, dos espacios curriculares nuevos del ciclo profesional de la carrera, que se llaman Tesis de Licenciatura en Geografía 1 y Tesis en Licenciatura en Geografía 2. Estamos presentes los 4 profesores que integramos esos dos espacios, Virginia Grosso y quien les habla en Tesis 1, y Margarita Smith y Raúl Mica en Tesis 2. Bueno, ¿cómo surge, cómo viene, cómo se plantea esta iniciativa? Voy a ser muy breve, aunque quizás puedo precisar un poquito más porque bueno, veo caritas nuevas, veo nuevos participantes, entonces quizás no está de más volver a repetir algunas cuestiones que tienen que ver con el nuevo espíritu, la nueva filosofía de esta reforma del ciclo profesional de la carrera de licenciatura, que a diferencia del modelo, del formato anterior, y a partir de un diagnóstico largamente elaborado, largamente estudiado, se planteó la necesidad de hacer algunos ajustes vinculados sobre todo con la problemática, o para dar solución a esta problemática de que las tesis de licenciatura tienen cierta dificultad para realizarse, o tenían dificultades para realizarse en el contexto del plan anterior. ¿Por qué? ¿Qué ocurría? Se terminaba de cursar la carrera y la tesis quedaba pendiente como una materia más, por supuesto, pero como un trabajo que había que realizarlo fuera ya del cursado, y normalmente se extendía por mucho tiempo, había muchas dificultades para terminarlo, problemas con el director, en fin, una serie de circunstancias que no voy a ponerme a enumerarlas todas, pero que finalmente no contribuían a que ese trabajo se terminara, o que se terminara en un plazo muy largo, muy extenso. Así que frente a esa situación, nosotros pensamos que una manera de solucionarla es plantear el desarrollo de la tesis, la escritura, la elaboración, en el contexto del cursado de la carrera. Es decir, mientras estamos cursando las materias del ciclo profesional. Concretamente estas dos materias que están en el cuarto y quinto año, en el primer cuatrimestre de cuarto y en el primer cuatrimestre y último de quinto. Entonces la idea es, a diferencia de la situación anterior, elaborar la tesis mientras estamos cursando. Es decir, que cuando terminamos de cursar, nos vamos con la tesis ya realizada, ¿no? Y de esa manera evitamos esos largos periodos, a veces más o menos conflictivos, problemáticos, de arrastrar, andar con la mochila de la tesis durante 1, 2 o 3 años. O, en muchos casos, de no terminarla nunca. Bueno, esa es la filosofía, el espíritu de esta reforma. Por supuesto, como todo cambio, plantea desafíos, plantea superar ciertos obstáculos, algunos están de acuerdo, otros más o menos, otros no, en fin. Y nosotros estamos estrenando, estamos un poco inaugurando esta reforma, y bueno, uno de los ejes de
también de este nuevo plan, de este nuevo programa, es fomentar, regresar al estudio de campo, o sea, al trabajo de campo en equipo, fomentarlo, trabajar en grupos, bueno, caminar el terreno, ¿no? En una relación entre nuestro problema de investigación y el área de estudio, una relación más, más cercana, digamos. Y creemos que ese tipo de actividades en geografía se habían perdido, y entonces las hemos recuperado, intentamos recuperarlas, pero en un escenario no muy favorable, porque en el contexto del COVID no hemos podido realizar esas actividades, esas salidas a terreno. Teníamos programadas un par de salidas y lamentablemente las tuvimos que suspender. Y bueno, se nos ocurrió, en este contexto, intentar suplir esas salidas a terreno con una serie de charlas a especialistas en cuestiones asociadas al área de estudio. Esta es otra innovación de la reforma, que se sugiere la elaboración de la tesis en el contexto de un área de estudio, de un marco espacial definido, más o menos definido, por supuesto, para facilitar justamente ese contacto, para facilitar ese trabajo de campo en equipo, esa colaboración entre los tesistas, digamos, ¿no? O sea, en dos palabras. Bueno, si es un área más o menos común, todos podemos encontrar una temática, una problemática más o menos definida, pero interrelacionamos, podemos encontrar puntos de contacto, podemos elaborar, recolectar y buscar información y compartirla entre los distintos temas o problemas de estudio que está desarrollando cada uno en su tesis. Ese es también el espíritu. Por supuesto, estas innovaciones plantean algunos inconvenientes, y en este contexto, como les decía, más. Volviendo entonces a la idea de estas charlas, tiene que ver con, bueno, si no vamos a poder ir a terreno, invitamos a una serie de especialistas, conocedores de problemas que tiene el área de estudio, o la zona, o el marco espacial donde estamos proponiendo hacer las tesis, que en este caso es, como dice el título de las charlas, Distritos del Sur de Luján. Por eso, en la primera charla invitamos a la doctora Silvia Quiroga, que nos dio una panorámica de la situación, un poco desde la mirada de la gestión y el ordenamiento del territorio. Luego tuvimos otra charla del ingeniero Víctor Burgos, que nos habló un poco de las dinámicas y las amenazas aluvionales en esta zona. Luego convocamos a la ingeniera agrónoma María Eugenia van der Bosch, que nos dio un panorama de las transformaciones en la estructura agraria en el sur de Luján. Y bueno, y hoy contamos con la presencia de Raúl Mikan, que ya lo va a presentar como corresponde, mi colega Virginia Grosso. Así que bueno, creo haber expresado un poquito cuál es el contexto en el que se desarrollan estas charlas y el sentido que tiene esta transformación, esta reforma del ciclo profesional de la licenciatura. Bueno, me callo, no pensaba que iba a ser tan largo. Te dejo la palabra y, bueno, por supuesto, bienvenidos y muchísimas gracias por participar y por estar con nosotros en esta actividad. Virginia. Bueno, buenas tardes. Yo voy a sumar a lo que comentó Diego, que las charlas ya están subidas en los canales de YouTube del Departamento de Geografía y del Instituto de Geografía de nuestra facultad, así que si se perdieron alguna de las charlas, pueden acceder y mirarlas a través de los canales de YouTube. Por otro lado, contarles cómo va a ser la modalidad. Raúl va a tener entre 30 a 40 minutos de exposición, en los cuales ustedes pueden ir escribiendo en el chat las preguntas que tengan, así una vez finalizada la charla,
podemos dar paso a las preguntas, al debate, los comentarios, así que va a estar abierto el chat para luego plantear en conjunto las preguntas. Y bueno, te presento, Raúl. Raúl Mikan es profesor, licenciado, doctor en geografía, egresado de nuestra facultad. Es profesor titular de nuestra carrera, de las cátedras de geomorfología, geología y dinámica de los sistemas naturales, acciones antrópicas y cambio global. Es actualmente secretario de posgrado de nuestra facultad. Cuenta con más de 50 publicaciones en libros, capítulos de libros de su autoría, en revistas nacionales e internacionales, y es miembro de comités científicos de publicaciones en revistas nacionales y extranjeras. Entre las distinciones y premios cuenta con la de Ciudadano Ilustre de la Ciudad de Mendoza. Él obtuvo el orden Domingo Faustino Sarmiento y fue nominado al Premio Raíces en nuestra provincia, y es miembro de la Sociedad Española de Geomorfología desde el año 1998. Bueno, Raúl, bienvenido. Y bueno, gracias. ¿Cómo no? Buenas tardes a todos. Lo primero que voy a hacer es compartir la pantalla, así comenzamos. ¿Se ve? Sí, ¿Se ve? se ve. Bueno, nuevamente buenas tardes. Bienvenido a todos los que no he saludado, que se han ido sumando. Ya Diego explicó el objetivo de estas charlas que hemos venido desarrollando los días viernes. Por lo tanto, no me voy a detener en esta primera positiva, voy a pasar directamente al tema que hoy nos convoca, que el problema aluvional y la utilización de la carta hidrogeomorfológica. Cuando empecé a armar este PowerPoint, que ustedes van a observar, empecé a pensar cuál es el objetivo, qué buscamos con esta charla. Un poco ya lo adelantó Diego. Entonces, concretamente, específicamente, el objetivo que planteo en esta charla es, en primer lugar, ayudar o mostrar posibles temas de tesis a los alumnos que están involucrados en este cambio que mencionaba recién Diego, y que a veces la elección de los títulos a investigar o los temas a investigar es una de las tareas más difíciles, ¿no es cierto?, dentro de una investigación. Y el segundo objetivo es, para los que no están involucrados directamente con las cátedras tesis 1 y tesis 2, es que vean en esta problemática tan compleja que es el problema aluvional y que los mendocinos estamos habituados, siempre vemos esta problemática que es recurrente en la provincia. Charlemos, veamos en qué podemos participar o qué podemos aportar desde la geografía. Esos son los dos objetivos que me he planteado con esta charla. ¿Y por qué los especifiqué en la carta hidrogeomorfológica? Y porque yo considero que es uno de los aportes más importantes que hemos generado desde la geografía en el control de este problema. Inclusive esta carta, con algunas modificaciones, ya les voy a comentar más adelante en detalle, modificaciones hechas en nuestra facultad, en la aplicación que fuimos haciendo de la misma, se están utilizando en otros países y en diferentes usos, pero fundamentalmente en el tema aluvional. Esos fueron los dos objetivos que yo me he planteado en esta charla, esperemos lograrlo. En primer lugar, definir qué es un aluvión. ¿Por qué empiezo por algo tan elemental? Es que a veces no se tienen claro lo que es un aluvión. Uno lo nota inclusive cuando aparecen algunos de estos fenómenos naturales de remoción en masa, porque son todos fenómenos de remoción en masa, junto a los deslizamientos, a los flujos, etcétera, etcétera. A veces se utilizan diferentes términos y que a veces se utiliza el término aluvión para procesos que no son aluviones. Un aluvión es una corriente de agua, fundamentalmente, ¿no es cierto?, que lleva consigo todo tipo de sedimentos y puede ocasionar inundaciones.
En su trayecto suele aumentar de tamaño a medida que va arrastrando todo tipo de desechos sólidos, generando destrucción a su paso. ¿Por qué puse en rojo, destaqué en rojo la última parte? Porque este es un aspecto que muchas veces cuando se ha trabajado, se trabaja en el control de estos fenómenos no se tiene en cuenta, que a medida que el aluvión avance, poco lo vemos en la foto, su tamaño va a ir aumentando porque va sumando permanentemente más caudales y más sedimentos en su recorrido. Esto es fundamental cuando yo quiera planificar una obra de control. Lógicamente, si comienzo a hacer obras de control cuando en zonas donde el agua ya viene totalmente concentrada, aumentada de tamaño, las obras de control generalmente no dan resultado. Por eso lo destaqué en rojo y sugiero que lo tengamos muy en cuenta para luego. Hay distintos tipos de aluviones. Acá hice una clasificación genética de los distintos tipos de aluviones. Tenemos los aluviones generados por fuertes lluvias, que es a lo que hoy vamos a charlar, porque es el que se nos genera, como dije al principio, todos los años, o no todos los años, pero muy frecuentemente en la ciudad de Mendoza. Y en distintas partes de la provincia, para no circunscribirlo simplemente al problema del Gran Mendoza. E inclusive en el área de selección que se ha utilizado para esta primera implementación de estas dos asignaturas, tesis 1 y tesis 2, que es la zona de Agrelo, al sur del río Mendoza, es una dinámica, una situación, un proceso que está presente. Hay otro tipo de aluviones generados por erupciones volcánicas, roturas de barreras de hielo, roturas de diques artificiales y otros en general que no me voy a detener en esto porque el tiempo es poco acotado y podemos hablar un rato largo de aluviones generados por procesos muy extraños y que a veces uno cree que no son generadores de esta problemática. Nos vamos a centrar a partir de ahora únicamente en los aluviones generados por lluvias, por fuertes lluvias torrenciales, típicas de climas como el nuestro, ¿no es cierto?, seco o árido, donde lo común es eso, precipitaciones estacionales muy torrenciales, mucha agua caída en poco tiempo y concentrada en el espacio. Esto para muchos es algo que no es desconocido porque más de una oportunidad habrán tenido la experiencia de estar en una esquina y en la del frente lloviendo y en la que ustedes están no está lloviendo o viceversa. El tema de los aluviones, ¿cuál es la preocupación desde el punto de vista de la población mayor? Y las consecuencias, lógicamente. ¿Por qué? Porque a lo largo de la historia, no solamente de la problemática en la provincia de Mendoza, sino a nivel mundial, ha generado enormes pérdidas humanas y materiales. Y un problema muy importante y a tener en cuenta es que son difíciles de predecir. Esto es más que conocido que uno realmente no sabe en qué momento se va a dar el aluvión. Ya vamos a ver que no es porque únicamente para que haya un aluvión tiene que haber mucha lluvia, como dije recién, concentrada y torrencial. Se deben juntar otros factores para que el aluvión se desarrolle. Entonces, eso es lo que nos preocupa, nos tiene que preocupar desde el punto de vista docente y científico, que tenemos que tratar de que los aluviones que van a seguir ocurriendo no generen tantas pérdidas humanas y materiales, teniendo en cuenta que no los podemos predecir. Vamos a hacer le denominé algunas preguntas aluvionales. ¿Los aluviones tienen solución? No. No tienen solución porque van a seguir ocurriendo. O sea, para que los aluviones se solucionara el problema es que los aluviones no tienen que existir más. Para eso tendría que cambiar el clima y otras condiciones. Un poco como los terremotos. Para que no hayan más terremotos no tendría que haber más tectónica de placas. Entonces, hoy, con las condiciones que estamos, esto no tiene solución. ¿Se pueden predecir ya lo adelante? No. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Y se pueden controlar? Sí. Ahí vamos a empezar a aportar los geógrafos. ¿Se pueden prevenir y mitigar sus efectos? También. O sea, si yo no puedo predecir, tengo que prevenir y tratar de controlar si no los puedo solucionar.
Entonces, en las dos respuestas en verde es donde nosotros, desde la geografía, podemos aportar, y más de lo que muchas veces uno piensa. Termino esta diapositiva con una cita de Galileo Vitali. Galileo Vitali fue un ingeniero hidráulico que trabajó a principios del siglo XX en cuencas hidrográficas, en glaciares, aportó mucho su conocimiento en obras hidráulicas en la provincia de Mendoza. Y es interesante la cita: en materia de aluviones no se ha dicho la última palabra. Lo que ha ocurrido se repite, y lo que no puede que se produzca. Esto es interesantísimo y es algo que lo tenemos que tener siempre en cuenta. No sabemos qué es lo que va a venir, sabemos que va a seguir ocurriendo, y a veces nos podemos encontrar sorpresas en situaciones que no se han ocurrido o no han ocurrido en veces anteriores. Bueno, en Mendoza en la ciudad de Mendoza, tenemos mucha información o conocimiento de aluviones que han afectado a la ciudad. Puse un ejemplo, las fotos del aluvión del 4 de enero del 70, que para muchos es el aluvión más importante desde el punto de vista de la destrucción y pérdidas humanas que generó dentro de lo que es el Gran Mendoza. Acá ustedes están viendo la foto, a la izquierda arriba, kilómetro cero, con la calle San Martín, con más de 200 metros cúbicos por segundo de agua. Y a la derecha, en la parte inferior, los autos trasladados por ese aluvión, una vez que cesó, fueron acumulados, como hace con los sedimentos, ¿verdad? En distintas partes. Yo personalmente tengo mis dudas que este haya sido el mayor aluvión. Tuvo condiciones espectaculares porque se rompió un dique, el dique Frías. Pero también ha habido otros aluviones, inclusive del siglo XIX, que generaron situaciones o consecuencias realmente impresionantes. No solamente en el Gran Mendoza están los problemas, sino tenemos justamente esta foto, la elegí porque es del área de estudio, donde se ha elegido este año para el trabajo de tesis, donde, bueno, hace muy poquito, en febrero de este año, se cayó un puente debido a que el aluvión, el agua que escurre por esos cauces secos, los wadis, que ustedes habremos estudiado más de una vez en geomorfología, son cauces que están secos muchos años y de golpe cargan el agua del escurrimiento, y ese agua con gran poder de erosión y transporte socavó los pilares que sostenían estos puentes y el puente se cayó. Esto no es la primera vez que ocurre, en la misma Ruta 40, que es donde está esta foto, años anteriores se ha producido la caída de puentes por los mismos motivos, a pesar de que en algunos casos se repararon y según los ingenieros lo dimensionaron aún más en cuanto a su resistencia. Bueno, esa es un poco la problemática. Vamos al objetivo. ¿Qué temas podemos elegir para una tesis de licenciatura dentro de esta temática que va enganchado con el segundo objetivo, ¿no es cierto? ¿Qué podemos aportar de la geografía? Una tesis, en cierta medida, puede ser eso, un primer aporte o un aporte a un aspecto de la temática en un área determinada. Los factores que generan aluviones. Acá esto es importante para que empecemos a pensar qué se puede investigar. Para que haya un aluvión tienen que estar todos estos factores que están en rojo. El clima, ya hablamos, las lluvias torrenciales. Los suelos tienen mucha influencia por el contenido de humedad que presenten. Está el factor geomorfológico, son las distintas formas del relieve y procesos que a veces pueden favorecer la concentración de las aguas. Las pendientes, la vegetación, que favorecerá o no los procesos de infiltración y escurrimiento, la red de escurrimiento superficial, los diseños de drenaje, y especialmente la densidad de drenaje y el tipo de drenaje. Ya vimos la presencia de wadis, ¿no es cierto?, secos, mucho tiempo secos, que de golpe se ponen en funcionamiento. Después tenemos los factores geológicos, que es la capacidad de infiltración de los materiales superficiales, y los factores antrópicos. Bien, en estos factores, ¿en qué podemos aportar? En todos.
Es lo que vamos a intentar mostrar con esta charla. En el tema lluvia, un tema importante es el motor del proceso, aunque ustedes vieron en la diapositiva anterior que no es el único factor que tiene que conjugarse para que el aluvión exista, pero bueno, es el motor, empecemos por el motor. Lluvias torrenciales, concentradas, estacionales, como por ejemplo esta imagen que traje de la lluvia del 13 de noviembre de 2020, donde en 45 minutos se registraron 75 milímetros de lluvia. ¿Esta lluvia fue la más importante que se ha registrado? No, han habido lluvias de muchísima mayor intensidad. Estamos hablando de más de 100 milímetros en la hora. Entonces, pero bueno, ya sabemos que esto va a seguir ocurriendo, como decía Galileo Vitali. ¿Qué podemos trabajar en el tema climático? ¿O qué se ha trabajado en el tema climático desde el punto de vista de la geografía? Voy a referirme a la tesis del doctor Ricardo Capitanelli. Recién hablaban, algunos comentaban que les gustaba conocer estos nombres. El doctor Ricardo Capitanelli fue profesor de nuestra Facultad de Climatología y Geomorfología y ha realizado la obra de climatología más importante de la provincia, y me animaría a decir la única, donde fue hecha a raíz de su tesis doctoral. ¿Qué es lo interesante y qué es lo que yo les muestro donde uno puede ya trabajar desde el motor, ¿no es cierto?, desde el problema aluvional? Él en su tesis demostró que los días donde hay fuerte cantidad de lluvias, se produzca o no aluviones, pero lo relacionado con los días que han habido aluviones, las lluvias generalmente se producen por procesos frontales y no frontales. Y dentro de los no frontales, ahí tenemos las distintas causas de las precipitaciones. Lluvias orográficas, convectivas, pseudofrentes y convergentes. ¿Cómo hizo este trabajo? Si bien tenía algunas series meteorológicas, estadísticas meteorológicas, series de estadística meteorológica, el trabajo fundamental fue a través de cartas de tiempo, que se los proveía, y hoy las sigue proveyendo, el Servicio Meteorológico Nacional. Él, identificando los días donde se habían producido grandes precipitaciones, estudiaba las cartas de tiempo días antes, durante y después, para determinar qué tipo de precipitación se había generado. De ahí sacó este histograma, y de ahí a la conclusión de estos dos grandes grupos de frontales y no frontales. Hoy, si alguno quisiera hacer este estudio, es factible totalmente, debido a que hay que solicitar al Servicio Meteorológico las cartas de tiempo. Muchos de ustedes tuvieron trabajos prácticos de interpretación de cartas de tiempo en climatología, y ahí se puede perfectamente determinar el origen o la causa o la dinámica que generó estas grandes precipitaciones. Primer aporte que podemos hacer, o primera investigación que podemos hacer desde la geografía. Ya dije recién de que, bueno, la lluvia no es el único factor, van a jugar muchos otros factores que vamos a ver cómo la carta hidrogeomorfológica nos permite aportar en este aspecto. Pero en términos generales, el problema aluvional dentro de un ambiente árido presenta las mismas características en Mendoza hacia el norte del río Mendoza, hacia el sur, en Malargüe, en San Juan, en La Rioja, en Catamarca, donde se dan la conjunción de estos factores, donde desde el punto de vista geomorfológico lo principal es relieves positivos, que a veces tienen relación con relieves transicionales, los piedemontes, y generalmente se conectan con zonas de poca pendiente, que es donde está la población, que son las zonas de acumulación de materiales. A veces esta zona transicional no existe directamente, la población está pegada a la montaña, no porque no exista, sino que fue colonizada, fue sellada. La urbanización creciente o la aparición de cultivos, o el avance de los cultivos, fue colonizando este sistema intermedio y lo fue sellando. De ahí que esto que genera, y que a veces con
menos lluvias, tenemos más escurrimiento superficial porque los piedemontes se sellan. Generalmente estas son las condiciones que desde el punto de vista geomorfológico se dan, más la lluvia, y después vienen los otros factores, densidad de vegetación, como dije recién, los tipos de suelo, los tipos de materiales superficiales en cuanto a su infiltración, la organización del drenaje, cómo se organiza en Mendoza, al oeste de Mendoza, y pasa lo mismo al Arbo, en La Rioja, en Jujuy. Se organiza en cuencas que integradas por ríos generalmente wadis, y esas cuencas, ¿no es cierto?, van a desaguar a la zona donde no hay pendiente, y generalmente es el asiento de la población. Traje el ejemplo del Gran Mendoza, con las cuencas que desaguan. Algunas de estas cuencas, las que están en este sector de la izquierda superior, estarían dentro del área de trabajo que se eligió para este año para tesis 1 y tesis 2. Y bueno, no las voy a nombrar todas las cuencas, pero ya ustedes ya saben que las cuencas que generalmente afectan a Mendoza es la cuenca del Maure, Frías, Papagayo y San Isidro. La densidad, lógicamente, de estas cuencas en cuanto a número de cursos es muy alta. Y después viene el hombre como otro factor. ¿En qué podemos trabajar en esto? Y ustedes solamente con ver las actividades que el hombre desarrolla en beneficio de los aluviones, ya se van dando cuenta de que en cualquier sector o área que trabajen, o área de estudio que elijan, pueden perfectamente colaborar detectando cuáles de estas actividades están presentes, sabiendo que en el área hay un problema aluvional. Leámosla rápidamente. Sitios inadecuados para la ciudad o para los cultivos o para cualquier tipo de asentamiento. La supresión de cauces. Eso es muy importante porque los cauces los eliminamos, pero el agua tiene memoria, sabe por dónde tiene que ir. Y generalmente donde había un cauce, cuando hay un aluvión, es donde las corrientes alcanzan mayor intensidad. Ausencia en la planificación de la urbanización creciente. Estos ejemplos son mundiales. Poner gente dentro de los cauces, por ejemplo. Poner un camping arriba de un cono aluvial donde desagua una cuenca aluvional. Después tenemos las obras de contención y evacuación de relativa eficiencia y pobre mantenimiento, y la degradación de la vegetación a través de de quemazones, talas, extracción de áridos, sobrepastoreo, picadas de exploración, circuitos para competencia de motos o cuatriciclos, basurales, y pueden haber muchas más. Evidentemente acá podemos fácilmente detectar estos problemas y cartografiarlos, y informarlos, describirlos, estudiarlos, y para analizar uno de los factores que, si bien no genera el aluvión, le da mayor riesgo al aluvión. Le genera, lo genera que este proceso se convierta no solamente en un peligro, sino en un riesgo. Y en el caso de los basurales, por ejemplo, le da el tinte de contaminante al aluvión, porque toda la basura que el agua carga, ya vimos en la definición que no solo carga sedimentos, carga todo lo que encuentra a su paso, lo va a ir a depositar donde deja a su nivel de base, que finalmente son las zonas urbanas o agrícolas. Bien, entremos en concreto a las medidas de control y prevención. Fíjense, no hablé de solución, de control y prevención, algo que nos interesa, que nos preocupa. Estas medidas, hay algunas más, pero estas elegí las que se utilizan a nivel mundial. Se utilizan a nivel mundial. ¿Por qué puse repoblación vegetal entre signo de pregunta? Porque es una medida de control que poco a poco se está abandonando. Directamente, en caso de que haya habido alguna agresión a la vegetación, se deja que la vegetación natural se fortalezca sola y no se introduzcan especies no nativas que pueden traer otro tipo de problemas desde el punto de vista biológico en la zona. Aparte, una vez visitando nuestro piedemonte con un colega español, especialista en repoblación vegetal o en reforestación, me dijo: estos piedemontes son imposibles de reforestarlos por los tamaños de la falta de agua que hay. Las obras de control aluvional
de esto voy a hablar más en detalle enseguida, voy a detallarlas y explicarles y vamos a ver en qué podemos aportar desde la geografía. Otras medidas que se hacen es estabilizar las laderas y márgenes de cauces, lógicamente para que el aluvión en su recorrido no lleve tantos sedimentos, tantos materiales. Reglamentación de la expansión urbana, se está trabajando, se ha trabajado bastante. Modificación de los criterios de urbanización, esto lo dejo más para los arquitectos e ingenieros. Y la educación y concientización de la población, fundamental nuestro aporte. O sea que si yo extraigo repoblación vegetal y dejo un poco a otros colegas los criterios de urbanización, la modificación, en las otras 4 medidas de control nosotros desde el punto de vista de la geografía podemos aportar, y más de lo que uno, vuelvo a insistir, a veces piensa. Una foto rápidamente para que un poco aclarar de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Ya dejo de lado la repoblación vegetal, la estabilización de laderas y márgenes de cauces. Acá, desde el punto de vista de la geomorfología, aportamos mucho. ¿Para qué? Y para que, como ven en las fotos de abajo y de la derecha, las obras que se hacen para estabilizar no terminen destruidas y los materiales que se han utilizado para esa defensa no sean material de traslado y erosivo del aluvión cuando está ocurriendo. La estabilización se busca o se trata de evitar lo que ustedes ven en la foto de la izquierda superior, que es el aluvión, vuelvo a insistir, tiene una erosión lateral fuertísima, muy grande, más lateral que de profundización, y lógicamente come las laderas. De ahí que esto es un aspecto que hay que o tratar de controlarlo o tenerlo muy en cuenta si yo reglamento el crecimiento de la población o la ocupación de estas zonas de peligro. Evidentemente en las otras fotos, ¿qué pasó? Y no sabían de cómo era la dinámica de esas laderas, qué materiales están, qué procesos trabajan. Entonces eso hace que esas rocas, esos gaviones que se utilizan, terminan dentro del caudal cuando el aluvión va pasando. El tema de la reglamentación de la urbanización creciente, hay muchos geógrafos que están trabajando en esto. Este dibujo, porque no es la carta original, es un dibujo que lo pinté para esta charla. La carta original es de los años 90, es la carta de riesgo aluvional del Piedemonte Oeste de la ciudad de Mendoza. En esta cartografía trabajamos. Yo diría que para elegir un tema de tesis es un trabajo muy arduo, muy inclusive interdisciplinario, pero es importante que ustedes sepan de que desde la geografía podemos aportar y mucho en esto. Lamentablemente estas cartas de riesgo se utilizan mucho, ¿no? Eso no es lo lamentable, sino lo lamentable es que a veces no son tenidas en cuenta por algunos sectores de toma de decisiones, inclusive en algunas oportunidades molestan. Con el ingeniero Yamuar fallecido, el ingeniero Fernández, que trabajaba en el INSIT acá en Mendoza, hicimos muchas de estas cartografías y tuvimos muchas reuniones con distintos gobiernos en cuanto a cómo controlar y cómo reglamentar la urbanización creciente hacia el oeste, principalmente de nuestra ciudad. Y un día, terminado la última reunión que fuimos, en la calle nos fuimos a tomar una cerveza y dijimos, no volvemos nunca más a estas reuniones porque realmente era como que molestábamos o no era lo que querían escuchar. Otro aspecto que, les decía que el tema de la modificación de los criterios de urbanización lo dejamos un poco para los ingenieros y arquitectos, aunque siempre acuérdense de que estos estilos de urbanización no están en el aire, ¿no es cierto? Están sobre el terreno, y ahí nosotros también podemos aportar algunos aspectos más que importantes. La concientización y la educación. Esto es algo que los geógrafos hemos explotado muy poco, en que en otros países se le da enorme importancia y colegas nuestros están trabajando y mucho en estos temas, especialmente en educar
distintos niveles de alumnos, ya sea primarios, secundarios, universitarios, educar a la población en general, a través de charlas, algún otro medio de difusión, cartillas que hacer, las famosas cartillas de los terremotos que también se hacen en los aluviones, que hacer antes, durante y después. Esto es algo que sería inclusive para un tema de tesis muy interesante, para una zona donde detectamos el problema, donde hay población, donde el hombre está favoreciendo este proceso, y podemos con estas cartillas, creo yo que hacer una entrega para la prevención más que interesante. ¿Qué se busca con estos procesos de difusión? Y que no ocurra lo que ustedes están viendo en las fotos, que la gente no se le ocurra querer cruzar mientras está el agua en funcionamiento, porque vuelvo a insistir, si puede llevar un bloque de toneladas, a una persona la arrastra como si fuera una pluma. En la derecha abajo, con la flecha blanca, ustedes ven ahí algo que viene el aluvión, hay un puente y la gente mirando el aluvión. La curiosidad, ¿no es cierto?, la inconsciencia, porque ahí mostramos la otra foto, donde es muy común que los puentes o se los lleve el agua o los destruya, como el caso de Mendoza. A la izquierda abajo es el último aluvión de Mendoza, un auto arrastrado con su ocupante muerto, durante el último ocurrido durante este año, donde ¿por qué pasan estas cosas? Y porque nadie lo educó de que nunca trate de con un vehículo atravesar un aluvión en su mayor energía, porque vuelvo a insistir, si puede transportar bloques de toneladas, no le cuesta nada transportar un vehículo, y ahí tiene las consecuencias. Y por último, arriba a la derecha vemos un ejemplo nomás de cómo en otros países se trata de concientizar inclusive desde la primaria, con dibujos, donde nos está la ranita mostrando, con el acompañamiento lógicamente de la charla, de cuáles son las consecuencias de este tipo de escurrimiento. Este es un aspecto muy interesante que hay que desarrollar, y que acá en Mendoza ayudaría mucho a una mejora en la concientización aluvional, la conciencia aluvional. En tema de obras de control, esto es lo que más se ha hecho para controlar los aluviones. Obras de control. ¿Cuál es la obra más común? Los diques de contención. Algo común, algo que conocemos, estas fotos del Papagayos, nosotros tenemos el Frías, el Maure, y teníamos el San Isidro. ¿Dónde está el San Isidro? Está tapado por sedimento. Se embancó y quedó tapado por sedimentos. Estas obras en sí mismas, solas, individualmente, no han solucionado el problema en ninguna parte del mundo, en ninguna. Inclusive en algunos han incrementado el riesgo. En Mendoza tenemos un ejemplo, cuando reventó el dique Frías en el 70, vimos la foto recién. Estos diques necesitan obras complementarias para asegurar su eficiencia. No quiere decir que no se tengan que usar. Necesitan de obras complementarias. ¿Podemos aportar esto? Ya van a ver que sí, y justamente con la carta hidrogeomorfológica. Un esquema muy rápido y simple de qué otro tipo de defensas se han hecho acá en la ciudad de Mendoza y que se han hecho en otros lugares. Acá tenemos los diques, el Papagayos, el Fría y el Maure. Acá estaba el San Isidro, ya no lo vemos, y para proteger esta cuenca o defender a la ciudad de esta cuenca se hizo el colector Las Heras. Ya vamos a ver una foto que este colector es difícil encontrarlo, porque está embancado. ¿Por qué está embancado? Porque se hizo perpendicular a la pendiente. Entonces, si a esto yo no le agrego obras de complementarias agua arriba, no va a funcionar nunca. Si no, pregúntenle a los vecinos de los barrios que están al este del colector. No es el único colector transversal, también hay uno en la zona de la estanzuela. Estas obras de control que buscan frenar el agua y después irla permitiendo su paso poco a poco para poder trasladarlas, conducirlas, ¿no es cierto?, por zonas agrícolas o urbanas. Son los que ustedes conocen, los zanjones que tenemos dentro de la ciudad, y esto ocurre en muchísimas otras ciudades del mundo.
La idea es conducir este agua. Ahora bien, los zanjones, vuelvo a la definición inicial. A medida que el agua avanza, ¿qué hace? A medida que la luna avanza, ¿qué hace? Aumenta caudal, aumenta sedimentos. Por ende, todos estos cauces tienen que ir aguas abajo adquiriendo mayor tamaño o sección. Fíjense, lo leo acá rápidamente, en el Frías, ¿qué es lo que pasa? Al oeste de la calle de las vías, y de la calle Belgrano, tiene una capacidad para 350 metros cúbicos por segundo. Después del codo, en dicha calle, pasa a 120 metros cúbicos por segundo. ¿Qué pasa con el agua sobrante? Y va por la ciudad, va por las calles. Y a esto se agrega algo fundamental. Hemos estado hablando de las cuencas del oeste, de las cuencas que bajan de los relieves positivos, las montañas, pero la ciudad también hay que considerarla una cuenca, porque a veces las lluvias vimos que son concentradas en el espacio, y puede estar lloviendo en la ciudad y no en el oeste, y sin embargo las consecuencias pueden ser realmente importantes por los niveles de inundación que genera el agua. De ahí que a veces estos canales, canales de conducción, tienen que, si se da la coincidencia de una lluvia al oeste y dentro de la ciudad, conducir el agua del oeste y recibir el agua de la ciudad. Si yo reduzco la sección aguas abajo, eso es un imposible. Un colega italiano me dijo, lo que pasa, que ustedes acá, y esto pasa también en el Maule, pasa en los Ciruelos, lo que pasa es que ustedes planifican estos canales con mentalidad de viñateros. ¿Qué me quiso decir? Y que, ¿cómo son los canales en las zonas de viña? Desde el canal derivador hasta la Hijuela, ¿no es cierto? Van perdiendo sección. Es un poco lo que me quiso decir, cuando en realidad estas obras aluvionales, aguas abajo, tienen que tener siempre mayor cantidad de sección, por lo que acabo de decir, porque tienen que conducir cada vez más caudales, ya sea que vienen del oeste o que se agregan dentro de la ciudad. Como dije, los diques de contención a veces incrementan el peligro, el riesgo, como nos pasó en el 70 en el Frías. También pudo pasar en el año 81 en el Maule, una noche que estábamos al lado del dique que se estaba fracturando, ya a punto de reventar igual que el Frías. No, dejó de llover, por eso no se fracturó, después le hicieron inyección de cemento, y otros, como el San Isidro, no están. Y sin embargo encontramos otro como el Papagayo, que está en buen estado. Esto ya empezó a llamar un poco la atención de los geógrafos. ¿Por qué? El caso de Mendoza, 4 diques hechos en la misma época, uno reventó, el otro tuvo casi a reventar, otro está en buenas condiciones y el San Isidro no está más, desapareció, está embancado, tapado por los sedimentos. Ya vamos a retomar este tema. Pero vuelvo a lo que estaba con la diapositiva. A veces estos diques pueden, como dije, incrementar el peligro. Y el más peligroso son si se vuelven a hacer en el mismo lugar con los mismos defectos de partida y más tamaño. ¿Por qué? Y porque se utilizan las famosas lluvias proyecto y cada vez estas obras empiezan a ser cada vez más grandes, y esto lo único que puede llegar a generar es mayor riesgo. Porque hoy piensen que esto fue en el 70, si esto ocurriera hoy tenemos barrios como el Supe, que está pegado al murallón del Frías. Acá tenemos el otro problema que les comentaba, el colector Maule. ¿Dónde se dan cuenta que ustedes está el colector Maule? Acá, ¿no es cierto? El colector Las Heras está acá. ¿Dónde está el resto del colector? Y está abajo de todos estos sedimentos. Porque estos sedimentos, los cursos de agua, cuando encuentran un obstáculo y más transversal a la pendiente general, buscan su nivel de base original, es el famoso perfil de equilibrio, y cómo tratan de restablecer ese perfil de equilibrio. Todo obstáculo lo tapan, o lo erosionan o lo tapan para poder escurrir hacia su nivel de base original. Con esto, ¿qué quiero decir? Y que estas obras tienen relativa eficiencia, y se necesitan obras de aporte, de colaboración, obras que realmente permitan de que estas obras mayores tengan mayor eficiencia. Entonces,
más podemos hacer con los aluviones? ¿Qué otros caminos podemos hacer para el control de aluviones? Y está lo que se sugiere en todo el mundo, desarticular las cuencas hidrográficas, desarticular las cuencas. ¿Qué quiere decir esto? Evitar siempre desarticular de arriba hacia abajo, desde el menor caudal, donde hay menos caudal, y no tomar hacer obras acá abajo donde la mayor cantidad de agua ya se concentró. La desarticulación tiene que venir de arriba hacia abajo. ¿Cuál es la idea? Que dentro de una cuenca, o de distintas cuencas, si hay obras aluvionales o no las haya, pero sí puedo tener obras de conducción, o tengo que hacer obras de conducción, en esos lugares, si hay diques de contención, no llegue todo el agua al mismo tiempo, junto con los sedimentos. O sea, no solamente llega el agua todo el tiempo, sino llegan todos los sedimentos juntos también. Entonces, de ahí que puede generar rotura de estas obras, o embancamiento de estas obras. Entonces, su eficiencia pasa a ser relativa. ¿En qué consiste la desarticulación que se aplica en todo el mundo? Y ir en los cursos de menor orden a los de mayor orden, o de menor tamaño a los de menor tamaño, haciendo diques transversales, o poniendo distintas estructuras transversales al escurrimiento para que vayan frenando, siempre con el concepto de contención y después liberación lenta del agua, vayan frenando el agua, vayan frenando el sedimento y no todos lleguen a al mismo lugar. Lógicamente, esto hay que estudiar muy bien la cuenca para ver dónde tengo que poner estas obras y qué cantidad, y dónde van a ser más efectivas o no. Ahí viene el aporte de la geografía. Ahí van a ver el aporte que hizo las cartas hidrogeomorfológicas, que lo siguen haciendo, y que no son difíciles de hacer, y en cuencas que no se han realizado, se pueden realizar hoy mucho más rápido, porque antiguamente las hacíamos con trabajo de campo. Hoy tenemos medios auxiliares como el Google Earth, otro, que van a ayudar mucho más rápido a la confección de estas cartas. Acá vemos algunas de las obras o de las técnicas que se utilizan para ir frenando el escurrimiento de arriba hacia abajo, que no llegue todo junto al dique o no llegue todo junto a una zona cultivada o una zona poblada, aunque no tenga dique, y pueda ser conducida. En las laderas en la parte más alta, en las laderas, se utilizan las famosas zanjas de infiltración. La idea es ir frenando el escurrimiento. Ahora bien, ¿estas zanjas se pueden hacer en cualquier material? No. Justamente las cartas hidrogeomorfológicas nos van a mostrar en qué tipo de materiales vamos encontrando en las laderas de la cuenca, y ahí veremos si la factibilidad o no de utilizar esta técnica. Una vez que el agua ya se encauzó, ya está en su cauce, lo que dije recién, hacer diques transversales para ir frenando el agua y parando el sedimento. Acá les muestro fotos de las distintas tipos de diques transversales que se utilizan a nivel mundial. Acá tenemos los famosos, a la izquierda arriba, los famosos gaviones. Los famosos gaviones. Acá, menos comunes, los muretes de piedra con ventanitas que permiten pasar el agua, o sea que son diques de filtración, contención, pero de filtrantes. Acá vemos otras obras que se están realizando. Vemos acá el escalonamiento de obras en un cauce, esto se está haciendo en el norte de Chile. Acá tenemos el detalle de cada obra. Interesante porque todo esto está siendo trabajado por un equipo interdisciplinario donde hay un geógrafo egresado a nuestro doctorado que se especializó en cartas hidrogeomorfológicas. Justamente su tesis fue la aplicación de la carta hidrogeomorfológica al control aluvional. Acá vemos otro sistema de diques transversales, las famosas trampas de agua, que son excavaciones directamente en el cauce que van a ir frenando el agua, los pilares que se entierran dentro del cauce y ¿qué hacen? Cuando viene el aluvión frenan las rocas o los materiales más gruesos, los troncos, todo lo que va trayendo el mayor volumen, y se convierte en un dique filtrante. Inclusive la famosa defensa japonesa, que tiene la particularidad de tener un refuerzo en la parte posterior para el empuje del agua. Y acá tenemos obras menores que son
estos disipadores de energía que se utilizan justamente en la base de pilares que sostienen puentes para reducir el grado de erosión en la base de estos pilares. Bien, esto es lo que se utiliza, se está utilizando. Pero la idea es después conducir los caudales dentro de la zona agrícola o urbana. Para conducir tengo que tener estas condiciones, no llenos de basura como pasa en Mendoza. O sea que todo esto lo podemos ir cartografiando inclusive dentro de una ciudad, pensando que puede llover únicamente en la ciudad, entonces estos canales tienen que estar siempre limpios. No hacerles esto, muy común, diques de poca sección, donde los troncos, las rocas quedan encajadas, en este lugar y no permite el paso de agua o la destrucción del puente. Fíjese en el famoso aluvión de las heladeras en el 59, cómo se llevó el puente el 9 de julio y lo que hoy es el dique Fría. No hacer canales con reducción de sección, imaginen, yo tengo que todo lo que va por acá, pasarlo por acá, imposible. E inclusive, como en Mendoza, aprovechar las acequias o construir obras de desagüe pluvial, pero que sean de desagüe pluvial, no como en Mendoza, que a veces se han hecho acequias sin desagüe. Entonces, lo único que hace esto es juntar agua y después permitir que las mismas escurran sobre el asfalto. Es enorme la cantidad de elementos que hay dentro de una ciudad que ustedes podrían trabajarla, cartografiarla, para explicar por qué dentro de la ciudad, considerándola como cuenca, esta forma de escurrimiento, estas líneas de escurrimiento en función de la pendiente general del terreno, porque dentro de una ciudad no funcionan y en algunos casos se generan grandes procesos de inundación, aún con precipitaciones pobres. Y es que el hombre, dentro de la ciudad, dentro de los canales, o sobre las acequias, o en las calles, o con otros tipos de actividades o de acciones, hace que hayan innumerable cantidad de puntos dentro de una ciudad, o inclusive dentro de una ciudad enorme, grande como Mendoza, o pequeña como puede ser Agrelo, o de una zona agrícola, como el hombre con pequeñas actividades negativas o construcciones negativas va haciendo de que el problema, en vez de controlarlo y trasladarlo, se convierta en un problema en sí mismo, en el lugar, y que a veces, si sigo sumando este tipo de actividades negativas, no le voy a encontrar ya después ni control ni forma de trasladarlo. Volviendo a las obras de desarticular cuencas, todo esto venía muy bien, era todo en teoría, ¿no es cierto? Se estaban haciendo algunas obras, hasta un aluvión que ocurrió en Macul, en la década del 90. Macul es una quebrada, ¿no es cierto?, que se encuentra al este de Santiago de Chile. Acá hubo un aluvión, ustedes pueden ver la foto, realmente espectacular, donde el agua bajó por todas estas cuencas que están marcadas en rojo en la foto inferior. Como ustedes pueden ver, acá la zona de transición, el piedemonte, estaba totalmente sellado, edificado, como ocurre actualmente al este de Santiago de Chile. Este aluvión, porque fue un punto de inflexión en este tema de los diques transversales o en este proceso de desarticulación de cuenca. Lo que pasó es que el gobierno chileno, frente a los desastres que generó esta cuenca, este aluvión, y más aún teniendo en cuenta que la cuenca del Macul era la que más se habían hecho obras de desarticulación de cuenca, en este aluvión no funcionó ninguna. En este aluvión no funcionó ninguna. Entonces fue una inflexión frente a la cantidad de dinero que se había utilizado. Se convocó a distintos especialistas de distintos países a ver qué había pasado, por qué toda la plata que habíamos invertido en estas obras de control no funcionaron. No funcionaron ni las trampas de agua, la urbanización dentro de la cuenca seguía las normas antialuviales, las casas se las llevó todas, se habían hecho una enorme cantidad de gaviones dentro de la cuenca, los gaviones terminaron dentro de las casas o depositados
en las zonas urbanas más densamente pobladas. Bueno, falló todo, falló todo. Acá tenemos Paracoma, un barrio de carabineros, donde esta urbanización con diseño antiluvial fracasó, las terrazas que se habían hecho se derrumbaron, el agua pasó por arriba de las casas, inclusive troncos, las perforaron algunas casas, troncos de árboles. Fuimos porque me tocó estar convocados, fuimos especialistas, tuvimos la oportunidad de interactuar especialistas de Israel, de Chile, de Italia y y de Argentina. Se empezó a estudiar mucho el por qué habían fallado las obras. Ahí fue donde sugerí por qué no utilizamos la carta hidrogeomorfológica, o sugerimos en realidad, porque lo fuimos charlando entre todos, y sugerimos a utilizar las cartas hidrogeomorfológicas para seleccionar los lugares y los tipos de obras para desarticular las cuencas, para que el agua no llegue todo junto a la zona urbana. Este tema de la carta hidrogeomorfológica no es nuevo. Esto es una cartografía hecha por el Centro de Geomorfología Aplicada de Estrasburgo, en Francia, donde miren la definición y se van a dar cuenta de la utilidad para este tipo de problemas. Es la representación de una imagen precisa y exacta de las condiciones ofrecidas al escurrimiento en un espacio dado. Permite determinar la superficie afectada por una combinación de factores que definen un comportamiento hidrológico. En el Macul, aparte del aluvión del Macul, las otras cuencas que marqué en rojo trabajaron de forma diferente, totalmente diferente. Y ahí empezamos a entender que cada cuenca es diferente. No se pueden trabajar todas de igual manera, primer aspecto. Y segundo, hay que entender cómo es el escurrimiento dentro de la cuenca para ver qué tipo de obra hay que utilizar y dónde ubicarla. Y la carta hidrogeomorfológica, miren lo que contiene, cuál es el contenido de la carta hidrogeomorfológica. La geomorfología de la cuenca, factor geomorfológico que enunciamos anteriormente y que favorece el desarrollo de aluviones. Las características del terreno, infiltración y retención, factor suelo geológico. La dinámica de vertientes, la densidad de cobertura vegetal, factor vegetación, los tipos de escurrimiento, la red, el régimen, las características de los lechos y las intervenciones antrópicas, el factor antrópico. Bien, esta cartografía, para ir terminando, esta fue una de las primeras cartas que se hizo en Estrasburgo. Como les dije recién al paso, la hemos ido modificando en Mendoza. Inclusive se han impartido muchos de estos cursos de carta hidrogeomorfológica, lamentablemente no en Mendoza, pero sí lo hemos en otras provincias y se utilizan mucho, especialmente en la zona bonaerense, en la zona de Cierre de la Ventana, este tipo de cartografía, donde al principio era en blanco y negro, nosotros fuimos agregándole color, alguna simbología nueva, porque esta cartografía tiene una simbología propia, particular, donde tiene que representar todos los factores que acabo de enumerar. Acá algunos ejemplos de cartografía hecha. Bien, ¿para qué sirven? ¿Para qué han servido en el tema aluvional? ¿Qué tienen, en qué se ha aplicado y para qué los ingenieros las utilizan y mucho? Y en primer lugar, nosotros hemos dicho que establecen o cartografían el tipo de las características de los lechos. Bueno, según el tipo de lecho es la defensa que yo tengo que utilizar. Si yo tengo un lecho de fondo móvil, de sedimento móvil, nunca puedo poner un gavión, porque si no va a pasar lo del Macul. El gavión se erosiona por los bordes y el agua pasa por debajo, lo pone en movimiento al embeber los sedimentos y el aluvión termina en la casa del carabinero, por usar el ejemplo del Macul. ¿Qué tipo de defensa hay? Y ahí vieron esos pilares que se entierran en el cauce, que la famosa defensa japonesa, los pilares, esos son para fondos móviles. Por ahí la característica del lecho nos puede indicar que en algún punto hay rocas madre aflorando. Ahí pongo los gaviones. Si yo tengo zonas de alta infiltración, no necesito densificar tanto las obras de contención como en sectores donde tengo poca infiltración. Si yo quiero hacer, como dije recién, zanja de infiltración en las nacientes de los cauces, tengo que ver qué tipo de materiales tengo para ver si puedo densificar o no, o realizar
zanjas de infiltración. Si los materiales me lo permiten y la dinámica de laderas es más o menos estable, ahí puedo densificar las zanjas de infiltración, contrariamente a zonas donde hay afloramientos más duros, más resistentes. Bueno, y así les puedo dar muchos ejemplos. En definitiva, estas cartas se utilizan fundamentalmente para eso, para saber qué tipo de obra tengo que realizar de contención y qué tipo de obra y dónde ubicarla, para que el mismo aluvión no me la destruya y que la obra tenga efectividad. Apuntando, como les dije siempre, a que el agua no llegue todo junto, o a la zona urbana, o a la zona agrícola, o al dique de contención, y después poder conducirla. Vuelvo a insistir, estas cartas no son difíciles de hacer. Hay que hacerla cuenca por cuenca. No, ya les acabo de mencionar, ninguna cuenca es igual a otra. Y eso lo vemos acá en Mendoza. ¿Por qué remarqué tanto el estado de nuestros diques? Y el Maure casi reventó, el Fría reventó, el Paballo está bien y el San Isidro está cubierto de sedimentos. Cuando en todas ha llovido, desde los años 40 que se hicieron estas obras. Evidentemente la dinámica de estas cartas es diferente. Entonces ahí viene el gran aporte nuestro de esta carta hidrogeomorfológica a los aluviones. Acá les muestro cartas en blanco y negro, ya son un poco viejitas, pero las condiciones en los terrenos van variando, sería interesante volverlas a realizar, pero se pueden hacer en otras cuencas donde no haya. Acá tenemos la carta hidrogeomorfológica del dique Frías. Si ustedes analizan esta carta en profundidad, se realiza con la simbología adecuada y se analiza en profundidad, se van a dar cuenta rápidamente por qué el Frías revienta. Evidentemente el problema mayor es el tema de donde está sentado y la cantidad de embanque que tiene. ¿Por qué? Porque los materiales de la cuenca permiten el embanque, favorecen el embanque. Acá esto se hizo para que si algún día en Mendoza quieren hacer estas obras de control aluvial, sirva para lo que les acabo de decir. ¿Dónde y qué obra realizar? Esta también se hizo, ¿no es cierto?, en otra cuenca, para ver, en este caso la de San Isidro, ¿no es cierto?, para ver entender por qué este embalse, este dique se embancó tanto, y bueno, y después también hicimos una carta hidrogeomorfológica para ver qué pasa, para explicar o ver qué podemos hacer con el colector La Cela. Evidentemente, vuelvo a insistir, las condiciones de la cuenca me muestran claramente por qué se embanca, más allá de que esté perpendicular o no. Y esta carta me permite ver qué obras y dónde ubicarlas para reducir esa cantidad de sedimento que transporta. Acá hay que tener claro, cada cuenca es distinta. En cada cuenca las condiciones de escurrimiento son distintas. Por eso, en cada cuenca los aluviones son distintos. En algunos son hiperconcentrados, enorme cantidad de sedimento, por eso embanca tan rápido todo. Y eso está en relación a las condiciones del terreno, a la densidad de vegetación, a las características de los cauces, a todos los factores geomorfológicos que confluyen y generan un aluvión. En otras cuencas no hay tanta hiperconcentración de sedimentos, son más, podríamos decirlo para graficarlo, más acuosos, tienen más agua, menos sedimento, pero justamente eso nos muestra de que cada cuenca es diferente. Por ende, de realizar estas cartas hay que hacerlas una diferente para cada cuenca para entender la dinámica de cada cuenca. Eso nos llevó a explicarnos por qué en el Macul pasó lo que pasó y por qué cada cuenca trabajó en forma diferente. Vuelvo a insistir, es un método netamente geográfico, donde tiene su cartografía especial, y un alumno de licenciatura con la guía perfectamente podría hacer la carta hidrogeomorfológica de cualquier cuenca de la zona de estudio que hemos elegido, e inclusive después agregar algunas recomendaciones sobre el tipo de control y dónde ubicarlas para desarticular las cuencas, que en el caso de Agrelo no hay ningún tipo de dique de contención. Va directamente o lo agrícola o lo urbano. Bueno, muchísimas gracias, me pasé un poco el tiempo, pero creo que valía la pena mostrar nuestros aportes desde el punto de vista geográfico, y bueno, quedo abierto a las preguntas que quieran realizarme. Voy a dejar de
Bueno, muchas gracias, Raúl. Ha sido muy interesante, ha dejado picando muchos posibles temas de investigación y realizables, realistas, para aplicar en el área de estudio. Bueno, vamos a dar paso ahora a las preguntas, al diálogo, al debate. No sé si querés moderar vos, Virginia, o sigo yo, como quieras. Normalmente lo has venido haciendo vos, que creo que te desempeñas mejor en la tarea, pero puedo seguir yo, no hay problema. Bueno, me pasás la posta. Bueno, acá yo voy a ir comentando lo que han escrito en el chat. Bueno, Claudio Urra dice muy claro y completo, un tema súper interesante, muchas gracias, Raúl. Elena, un genio, profe, soy Elena Yujinovic. Saludos. Hugo Andrada, el doctor Hugo Andrada comenta que interesante, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta para ya, o comentario para hacerle a Raúl. Aprovechen que está acá disponible, predispuesto, así que se aceptan preguntas. Para desarrollar el vicio, decía. A ver, ahí no sé si Gabriel quiere preguntar algo. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo le va? Hola, Gabriel. Hacía bastante que no escuchábamos una clase suya. Bueno, muchas gracias por la charla, por la conferencia que nos dio. La pregunta, en realidad, va encaminada a dirigirnos un poco hacia el sur, ahí en los distritos de Agrelo, de Ugarteche, que un poco he estado mirando las características del relieve, básicamente, y también coincidido que no hay muchos estudios referidos, o sea, desde el punto de vista geográfico, geomorfológico, en esa zona. Entonces, bueno, básicamente consultar si el tipo de características que presenta la zona en la cuenca del aguas abajo de la serrillada de Tupungato, en Agrelo, en Ugarteche, en Pedriel, sumado a las serrilladas de Lunlunta, que ahí tendríamos como, en el caso de Mendoza, de Gran Mendoza, tenemos un sentido de la pendiente que viene desde el oeste, pero en este caso tenemos dos frentes, en el caso de activación de las cuencas por lluvias que pueden generar aluviones, y obviamente una zona en expansión agrícola y también con sus poblaciones. Entonces, la pregunta viene al estudio para encarar un poco la metodología para poder estudiar toda esa zona. Básicamente, ¿qué es lo que estaría faltando como, para poder estudiar bien toda esa zona? El tipo de escurrimiento, el tipo de sedimentos el tipo de materiales, el tipo, las formas estructurales que existen ahí, para poder, bueno, realizar en definitiva una carta hidrogeomorfológica. Ahí en la zona yo recién en la charla mencioné que el tema aluvional es similar en todas partes del mundo, siempre y cuando, ¿no es cierto?, estos factores se confluyan. En la zona de trabajo, si un poco repasamos la charla, dentro de la temática aluvional, ¿no es cierto?, se pueden trabajar distintos aspectos. Si usted dice, yo quiero trabajar el tema de hacer una carta hidrogeomorfológica para una tesis de licenciatura, que a lo mejor el día de mañana se puede convertir en una tesis doctoral, ¿no es cierto? Si uno va
profundizando y ampliando el tema. Si yo quiero trabajar eso, bueno, hay una metodología. Si yo quiero trabajar y estudiar como vimos recién, qué aportes hace el hombre a la actividad aluvional, ¿no es cierto? Que cada vez el problema va a ser mayor. Es otra temática, otra metodología. Si usted se refiere a la carta hidrogeomorfológica, lógicamente hay toda una metodología para realizarla con la simbología propia, hay bibliografías, hay ejemplos. Yo lo que le recomendaría es verdad lo que usted dice, por esa zona viene de escurrimiento del oeste y viene de escurrimiento del este. Pero la situación es lo mismo, tengo un relieve positivo, una zona transicional y una zona de acumulación, ¿no es cierto?, de caudales y sedimentos. O sea, el problema es lo mismo. Yo creo que usted lo que tendría que hacer es primero seleccionar qué cuenca va a trabajar. Vuelvo a insistir con esto. Cada cuenca es individual. Y lleva su trabajo, ¿no es cierto? Si usted está pensando en hacer una tesis, a lo mejor en un año, yo trabajaría una sola cuenca. En esa cuenca habrá que ver qué información tiene desde el punto de vista geológico. Hay cartas geológicas de esa zona, desde el punto de vista edáfico, desde el punto de vista geomorfológico. Ahí parte de esa está en el atlas geomorfológico que yo hice, ¿no es cierto? Esa zona está incluida. Desde el punto de vista del... Y bueno, eso es el punto de vista de información básica. Y lo demás es campo y la ayuda de herramientas como el Google Earth. Por ejemplo, si usted va a establecer qué características tienen los cauces, para después ver qué tipo de aporte yo puedo realizar para instalar alguna de estas obras que vimos, o avisar qué tipo de obras no son convenientes, bueno, o eso es campo, o hoy con el Google Earth uno puede identificar el tipo de cauce que yo tengo. ¿Cómo yo sé qué tipo de cauce tengo que cartografiar? Y bueno, ahí está, la bibliografía y la simbología que se utiliza. O sea, usted con la bibliografía y la simbología ya tiene la metodología. ¿Qué tiene que hacer? Aplicarla en la cuenca. Yo usaría una sola cuenca para armar la carta hidrogeomorfológica de ese lugar y, aprovechando información preexistente y la que no haya, generarla uno. Usted me pregunta el tema sedimentológico. Es un tema, si yo tomo una cuenca del oeste, de las que viene del oeste, usted mencionó la cerrillada de Tupungato. Qué hermoso, hermoso. Mientras más complicado, mejor para hacer estas cartas. ¿Por qué? Porque yo tengo la cerrillada, que son materiales pliocénicos mal consolidados, que el aluvión, ¿qué hace? Inmediatamente, trabajo de topadora, de excavadora, perdón, me llevo el material hacia abajo, ¿no es cierto? Fácil de erosionar y transportar. De ahí que varias de esas cuencas, cuando se activan, ahí sí yo tengo aluviones hiperconcentrados, porque vienen muy cargados de sedimento. Entonces usted ahí en la cartografía, ¿qué va a hacer? Va a cartografiar, valga la redundancia, qué tipo de sedimentos tengo, desde el punto de vista granulométrico, desde el punto de vista del grado de resistencia a la erosión, ¿no es cierto? La pendiente, la inclinación que tienen, la densidad de drenaje que hay sobre esos materiales. Y bueno, y ahí empieza a identificar las áreas conflictivas dentro de la carta. Entonces, hay información, ahí está, la metodología está ya establecida por bibliografía. Si a usted le interesa, yo se la doy. Está la simbología que tengo que utilizar, que me ayuda a rápidamente visualizar lo que yo tengo que cartografiar, representar. Y después está la información de base, geológica, geomorfológica, edáfica, más la que usted pueda generar. Lo que hay que hacer es un plan antes de ir al campo, porque esto lo va a tener que generar el campo, o ayudado con el Google Earth, por ejemplo, no sé si con una imagen satelital, pero porque son a veces cosas muy de detalle. Por ejemplo, dentro de un cauce, usted tiene que identificar si el cauce está con grandes rocas o no, o si es un fondo, como dije, móvil, de sedimentos finos, de granulometría pequeña, ¿no es cierto? Entonces eso lo tengo que cartografiar. Si usted tiene un cauce lleno de rocas de toneladas, ¿no es cierto?, que sabe que se van a poner en funcionamiento, cuando venga un aluvión, va a tener que pensar en alguna de las obras de contención más robustas, porque sabemos que un aluvión, y más estos hiperconcentrados, lleva toneladas, rocas de toneladas. Si yo tengo otro que no lo tengo escombrado, pero tengo un fondo móvil, a lo mejor tengo que buscar unas no tan robustas, pero que sí tengan
engarce en el fondo del cauce. Si en su carta encontró rocas aflorando, ahí pongo gaviones o muretes de pera, ¿me entiendes? Entonces, yo elegiría una cuenca, buscaría la información, la metodología la tiene, yo se la facilito, buscaría la información de base, y lo demás tiene un año o el tiempo que usted quiera para ir al campo y terminar de llenar la carta hidrogeomorfológica con la simbología que usted tiene que representar, o sea, con los factores que usted tiene que cartografiar. Y ahí va a sacar todas las conclusiones. Pero yo elegiría una cuenca sola, de las que vienen del oeste o de las que vienen al este. Pero las dos tienen más o menos parecido. Lo que pasa es que las del oeste tienen una morfometría, son mucho más elongadas,